mujer sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa. Mañana es mejor para la agricultura familiar, la soberanía alimentaria, la producción y el trabajo. Esa es la certeza de Martín Sereno, referente de la UTEP, del Movimiento Evita y de Tierra, Techo y Trabajo. Mañana es mejor, hasta las 19. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, una vez más, como hola, todos los viernes, en Mañana es Mejor por la FM La Voz Capital 99.3, con Eva Rosina en los controles y Beatriz Kuhn acompañándome hoy, que tenemos la ausencia física de Martín Sereno, el alma mater, digamos, de este programa. No está físicamente, pero lo tenemos acá al aire. ¿Qué tal, Martín? Hola, ¿qué tal, Eduardo? Un saludo a vos. No se escucha muy bien, yo no los escucho muy bien. Sé que ya era igual estaba llegando, bueno. Ahora, ¿cómo me escuchas? Bueno, se cortó la comunicación. Vamos a ver si podemos retomar la misma en unos instantes. Así hablamos con Martín de cómo va la campaña, cuáles son las necesidades de la gente en los pueblos, en las colonias. Lo he acompañado en algunas de esas giras, y bueno, acá estamos viendo si lo tenemos o no a Martín Sereno. Hola Martín, ¿nos escuchás? Sí, hola Bea, ¿cómo andás? Te escucho un poquito mejor que antes, Eduardo. Primero que nada les quería agradecer, ¿no?, por sostener Mañana es Mejor, por ponerle el cuerpo, por ponerle la cabeza ahí. El corazón lo ponen siempre, eso ya lo sé, y bueno, le pedía disculpas a la audiencia de que no pude estar presente hoy porque, bueno, tengo reuniones que me impidieron, ¿no? Pero por lo menos telefónicamente les podemos contar algo de lo que venimos haciendo. Claro, mañana siempre... Así que gracias y un saludo a la audiencia. Mañana siempre es mejor si lo enfrentamos juntos. Genial. Mañana es mejor, sobre todo cuando no estoy yo. Así es. Bueno, escuchá, Martín, venís recorriendo la provincia de sur a norte, de este a oeste, se lo ve en todos los posteos, visitando colonias, trabajadores rurales, comunidades guaraníes. Te quería preguntar cómo es la situación, cuál es la situación, qué es lo que está viviendo la gente en todos estos lugares que aparecen totalmente postergados de las políticas del Estado provincial. Bueno, si hablamos específicamente de las comunidades guaraníes, ha habido algunos avances en los últimos 10 años, muy pocos,
¿no? Ha habido algunos avances con los relevamientos de sus tierras en algunas comunidades. Teníamos, porque este gobierno de mierda de Milei la derogó, ¿no? La 2660, que era ley de territorio originario, ¿no? Donde constaba de un presupuesto para que se releven, para que se les entregue el título de propiedad comunitaria, para que se les aseguren, ¿no? De alguna manera también sus territorios ancestrales. Y se cortó ese programa, y entonces hay pocas comunidades que han llegado a finalizar el proceso, con lo cual hay muchas que están en el aire, ¿no? Entre esas, por ejemplo, te puedo mencionar una que estuve hace poco, que se llama Pindoyú, que tiene más de 70 años asentada en el mismo lugar, resistiendo los embates de un maderero que vive en Corrientes, y que cuando accedió a ese lugar dijo que iba a reforestar, y en realidad estuvo desmontando y plantando pinos, y para llegar a esa comunidad tenés que atravesar 5 tranqueras, ¿no? Porque la han rodeado, porque no tienen un acceso directo al camino. Amén de esto, no tienen luz, no tienen agua, no tienen conectividad, no tienen viviendas dignas, a pesar de que hay un aula satélite, ¿no? Es lo único que hizo el Estado. Después abandono total, y no es una comunidad nueva, porque sabemos que muchos de ellos tienen prácticas nómadas y van buscando lugares, pero en este caso no, están asentados en el mismo lugar, y el nivel de pobreza en que viven es la verdad lacerante, ¿no? Duele. En mi primera visita llegué y estaban cambiando un coatí para comer, para que te des una idea, ¿no? Lo digo así crudamente, porque era lo que iban a comer. Entonces, bueno, el nivel de desesperación que tienen es muy grande, el nivel de abandono es muy grande, y bueno, estamos tratando de trabajar por ellos y por ellas, haciendo las gestiones, haciendo los reclamos. La semana que viene vamos a ver si podemos ir a Asuntos Guaraníes y a la dirección o la Secretaría de Tierras, no sé cuál es el rango de ese estamento institucional, para empezar a darle una solución de antaño, pero que no deja de ser urgente, por más antigua que sea y necesaria. Claro. Entonces, eso queda en La Corita, en el municipio de Santa María, ¿no? Para que se den una idea. Este es un ejemplo. La semana pasada estuvimos con vos, Eduardo, o esta semana, ya ni me acuerdo porque damos tanta vuelta. Sí. Estuvimos en Perutí, también, que es otra comunidad originaria. Esta queda cerca de Alcázar, en la ruta 12. Es una de las comunidades más grandes que hay. Y todavía hace ya 2 años venimos peleando más, porque hay un gran sector de esta comunidad que no tiene acceso al agua potable, ¿no? Entonces vemos cierta desidia en la atención a nuestros pueblos originarios, que nos duele, porque por un lado se hace un monumento y se hace un reconocimiento oficial muy grande al comandante Andresito, pero Andresito, si estuviera vivo hoy, estaría dando batalla contra esto, no estaría aplaudiendo, sino que estaría peleando firmemente, organizando, para que de alguna manera se resuelvan de una vez por todas estas problemáticas. Sí. Ahora... Entonces, bueno, creo que hay que trabajar mucho, hay que hacer hincapié, hay que ver la importancia que tienen, hay que desarrollar políticas públicas de desarrollo productivo para ellos también, porque ellos producen, plantan, tienen frutas, plantas anuales, artesanías, tienen muchos saberes, y no están siendo considerados, ni siquiera se les están abriendo las posibilidades para que puedan desarrollar todos esos saberes y esas capacidades que tienen y que manejan, ¿no? Entonces duele, indigna, pero también nos obliga y nos compromete a poner el acento ahí, en hacerlo visible y en impulsar realmente y generar esas políticas públicas que son tan necesarias. Así es. Como he tenido, digamos, la suerte de poder acompañarte en algunas de esas
recorridas que venís haciendo, que realmente son increíbles, ¿no? Una cosa que he notado, que no hay comunidad que hayamos visitado, así sea de pueblos originarios o comunidades, colonias campesinas, y que en todas el problema de la luz y el agua está presente. No creo que en ninguna de las que he podido visitar con vos se salva de ese problema. Ahora, si uno piensa que la Renovación hace 20 años que gobierna la provincia, vale preguntarse qué hicieron en estos 20 años. Sí, yo creo que la política en realidad hacia los pueblos originarios es una política de exterminio, porque las respuestas que llevan, o sea, las respuestas que se generan son totalmente aisladas frente a urgencias, límites, digamos, o sea, y ni siquiera esas, porque la falta de agua me parece que es una urgencia límite y ni siquiera eso se puede garantizar. El otro día leía una... Sí, a mí me parece que el término es exagerado, ¿no, Valen? Porque si no también lo tenemos que aplicar a los barrios populares, lo tenemos que aplicar a las colonias y a las chacras y a nuestras familias campesinas, ¿no? Porque no son los únicos sectores de la provincia que sufren esos déficits impostergables, ¿no? Sin duda. Entonces me parece que la palabra exterminio es un poquito más fuerte y más delicada para utilizar en estos casos. Sí están en abandono total o casi total, digamos, ¿no? Pero me parece que la palabra exterminio es demasiado fuerte y no es así, ¿no? Yo creo que abandono sería la palabra, no exterminio. Así es. Bueno, escúchame, ¿cómo viene la campaña? ¿Qué sensación tenés en estas giras, recorridas, reuniones, encuentros? ¿Qué sensaciones te llevaste de todo esto que vivís día a día? Mira, la verdad que para nosotros lo que cambia un poco en la campaña es la exposición mediática o la difusión de nuestras propuestas políticas, sociales y productivas, tratando de hacerlas más masivas para que más misioneros y misioneras conozcan, ¿no? Si bien nos conocen, porque hace muchos años venimos laburando, hemos realizado, hemos propuesto, hemos legislado y hemos conquistado un montón de políticas públicas. En época de campaña electoral uno trata de llegar a más con provincianos y con provincianas para que se enteren cuál es la propuesta y adhieran de alguna manera y acompañen con su voto. Pero después nuestro laburo no cambia, ¿no? Nosotros lo que hacemos, y Valen lo sabe muy bien, Bea lo sabe muy bien, Eva lo sabe muy bien, vos también, si bien hace poco estás acá. Nuestra militancia es permanente, en los barrios estamos siempre brindando lo que podemos, organizando, construyendo comunidad, en las zonas rurales con los campesinos y las campesinas lo mismo, en la comunidad originaria también. Es decir, no cambia nuestra militancia por el periodo electoral, sino que lo que tratamos de hacer es darle un poco más de difusión para lograr más adhesiones, para lograr ocupar más lugares institucionales y para pelear desde lo institucional las políticas públicas que nosotros consideramos que tienen que llegar. De eso se trata, ¿no? Para nosotros la campaña. Hay más exposición, hay más chicanas, hay más trolls, hay más juego sucio, pero digamos que el trabajo nuestro en eso no se modifica. Estamos un poco más expuestos y buscamos también un poco más de exposición para que las elecciones
la sumatoria de votos. Entonces sí, trabajamos para conseguir más votos también, que esa es la parte mediática y de difusión que hacemos. Así es. Lo que sí vemos que aparecen un montón de personajes que no lo ven nunca y resulta que ahora se proponen como superhéroes salvadores de nuestra provincia, ¿no? Pero bueno, la gente ya conoce quiénes son los que hace 20 años están con el mismo verso, pasando de cargo en cargo, no resolviendo nada, haciendo promesas que todos y todas ya saben que son promesas de campaña. Entonces creo que hay mayor madurez o lectura política, ¿no? En el electorado, que permite discernir, que permite distinguir cuál es la caraza de campaña y quiénes son quienes trabajan siempre, ¿no? Con el objetivo de que el pueblo viva mejor. Sí, y se nota cierto hartazgo, digamos, de la gente, tanto hacia el gobierno de la renovación como también hacia el gobierno nacional, ¿no? Y es indudable, ¿no? La renovación lleva más de 20 años acá en la provincia y la verdad que hay déficit que no se puede creer, ¿no? Porque si vos decís que vos tuviste un mandato de 4 años, no terminaste de ejecutar todas las políticas que querías, que no te alcanzó el tiempo, que después no te eligieron y vino otro, ¿no? Pongamos el ejemplo, qué sé yo, se fue Cristina en el 2015, vino Macri, hubo un retroceso, cuando vuelve un gobierno popular trata de avanzar de nuevo, no logra hacer todo, entra otro gobierno de derecha, en este caso extremo, y vuelve a retroceder. Entonces cuando vuelve un gobierno de carácter popular, otra vez tiene que remarla del 10º subsuelo, es una cosa. Ahora, si vos llevas 20 años ininterrumpido gobernando, ¿qué es lo que te impidió resolver los problemas? Tu propia incapacidad o tu propio desinterés. Entonces nosotros creemos que o son incapaces para resolver los problemas del pueblo misionero y que todos y todas vivan bien, o no les interesa. Una de dos, ¿no? Igual en este caso no se elige gobierno, ¿no? Se elige diputados y diputadas, gente que gestione, que recorra, que legisle, que controle al Ejecutivo. Y bueno, y en eso también yo creo que el electorado tiene que pensar y mirar a ver, bueno, quiénes son los que legislan, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que controlan. Y si hoy vos le preguntás, yo les propongo un desafío a ustedes. Ahora cuando cortamos, o ya que vaya pensando la audiencia, que le dé el nombre de 5 diputados o diputadas. De los 40 que hay, a ver si conocen, quién conoce 5, ¿no? Y si no los conoce la gente, es porque no están en el territorio. Es muy simple, ¿no? O sea, porque no laburan como corresponde, porque si no, la gente los conocería. Entonces hay algunos que tienen 4 años ya de mandato, otros los más nuevos llevan 2 años. Entonces deberían, por lo menos, ser conocidos por la ciudadanía misionera. Pero vuelvo a decir, si ustedes le preguntan a la audiencia, yo no creo que alguien pueda nombrar 5 o 6 diputados o diputadas, ¿no? Y eso te habla de la distancia enorme que hay entre quienes deberían estar expresando al pueblo misionero en la Cámara de Representantes y el pueblo mismo. No hay una cercanía, no hay empatía, no hay conocimiento cabal de los problemas, no hay recorrida, no hay territorio, no hay militancia, y sin todo eso no puede haber un trabajo legislativo fuerte, sólido, ¿no? La política, y esto siempre lo digo, perdón que me reitere, la política nace en los territorios ante las necesidades y demandas del pueblo. Nuestro deber es llevarla a lo institucional para generar políticas públicas y respuestas y volver al territorio con respuestas concretas. Y si nadie conoce a los diputados, quiere decir que en el territorio no están. Sí, un alejamiento de los políticos profesionales que llegan a su cargo y bueno, cobran su dieta millonaria,
se enriquecen, nunca presentan proyectos. Porque se ha transformado en gran parte, ¿no? Por lo menos de la representación política y la dirigencia política que vemos, han tomado la política como una carrera profesional. No entienden la política humana como la posibilidad y la herramienta de transformar la sociedad. Martín, finalmente, ¿qué mensaje le das a las comunidades que están luchando hoy por sus derechos, por un futuro mejor, pero que sienten que el sistema está en su contra? En esto te referís a las comunidades barriales, a las originarias, a las campesinas, a todas las comunidades. A todas las comunidades, porque, que hoy están luchando. Claro, y que no... porque hoy el gobierno que tenemos atenta contra contra todo tipo de comunidad, ¿no? Por eso, con un 70% de pobreza, la ministra de Capital Humano sigue negando los alimentos, por eso las universidades siguen en peligro, por eso lo que decía la ley 2660, por eso han desarmado el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Campesina Indígena y han despedido a más de 900 técnicos de todo el país que hacían territorio y visitaban a los campesinos y las campesinas llevando propuestas, soluciones, respuestas. Por eso han desarmado los CDR de todo el país, ¿no? Que eran los centros donde estaba la Oficina de Desarrollo Social no existe más. También atentan contra la comunidad de jubilados y jubiladas, por eso le congelaron el sueldo, le vetaron el bono, le sacaron los remedios. Es decir, este gobierno nacional, con la clara complicidad del gobierno provincial, atenta contra todo tipo de comunidad, contra todo tipo de organización popular, contra todo tipo de estamento social que no sea el de los grandes empresarios y o corporaciones. Entonces el mensaje que le puedo dar a la gente es sin duda en que la única manera de construir la esperanza es colectivamente, que tenemos que juntarnos, discutir, debatir, proponer, acordar y avanzar juntos y juntas, unidos y unidas, tratando de construir el mundo que queremos, las misiones que queremos, la Argentina que queremos. Pero esto se construye colectivamente. Entonces mi propuesta es esa, a que no se resignen, a que no se den por vencidos ni vencidas, a que entiendan que hay mucha gente que quiere transformar y mejorar la realidad y que debemos juntarnos y colectivamente hacerlo. Eso es la política para nosotros. Gracias, Martín. Te escuchamos acá atentamente, la audiencia también, y bueno, seguiremos en la lucha con toda esta causa que nos ha tocado. Te mando un abrazo enorme, no solo de abrazo, abrazo, Martín. Sino muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme. Yo sigo en ruta, voy a tratar de sintonizar el programa. Sabemos que la conectividad en nuestra provincia no es muy buena, así que se me va a cortar 200 veces, pero bueno, igual yo sé que después Mariquita edita, graba, corta y lo sube, y ahí el que no lo pudo escuchar en vivo, la que no pudo escuchar en vivo, tiene la posibilidad de disfrutarlo en otro momento, quizá más tranquilo o más tranquila. Así que gracias, les mando un abrazo enorme. Eduardo, te pido un favor, sí. No te olvides de decir la temperatura ambiente y de pasar un tema musical. La quiero mucho, le mando un abrazo. Martín, un abrazo. Un abrazo. Cuídate. Chao, chao.
gente desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la colita, vos sería ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario. Seguimos en Mañana es Mejor, acá en Posadas, con 27 grados de sensación térmica y una humedad del 61%. Buen clima. Bueno, el lunes murió el Papa Francisco. Sí. Qué legado que ha dejado, ¿no? Qué legado, qué repercusión en todo el mundo. La verdad que fue impresionante, para mí al menos, la conmoción que generó, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, gente muy emocionada, movilizada, conmocionada y emocionada principalmente por el mensaje que dejó y la disrupción que generó el Papa en una institución como el Vaticano, ¿no? Así es. Recién hablabas de la conmoción en la Argentina y uno leía hoy una nota en página 12, no recuerdo ahora quién la escribió, hablando acerca de que Milei había descubierto que Francisco era bueno. Ahora, tardó un poco. Tardó un poco. También tardó un poco, bastante demasiado, en llegar puntualmente a las exequias que se realizaban hoy. Llegó tarde, estuvo bastante ocupado en homenajes a Jesús Huerta de Soto. ¿Quién es este señor Jesús Huerta de Soto? Bueno, es uno de los principales referentes de la escuela austríaca, un profesor que, para dar ejemplos prácticos, suele romper billetes en sus clases, ¿no? Un tipo, un anarcocapitalista. Es el que rechaza la teoría del valor trabajo. Así es. Mira vos. ¿No? Bueno, y debido a estos homenajes que viene recibiendo Huerta de Soto, es que Milei llegó tarde. Pero sí, mañana va a asistir al entierro, no lo pudo despedir, y su mayor preocupación en estos momentos, en estas horas ahí en Roma, es poder sacarse mañana una foto con Trump, que parece ser que ese es el principal objetivo del viaje, de su viaje, ¿no? Lo cual expone todo el cinismo, la hipocresía. Sin duda, pero también es una acción coherente con todas las acciones que viene llevando Milei, no solo en este momento puntual, sino en todo su mandato, ¿no? De mostrar redención, si se quiere, a las políticas y a los políticos liberales como Trump y otros. Sí, sí, así es. Y uno, digamos, piensa, recuerda
todas las declaraciones de Milei antes de las elecciones, llamándolo a Francisco el representante maligno de la tierra, era lo que más no, pegó por sí, todos lados. digamos, Entre otras cosas, sí. entre otras cosas, se rescató eso, pero también fue más directo llamándolo zurdo hijo de puta, ¿no? Lo del maligno fue con lo que cerró, cómo empezó fue... Sí, incluso igual recuerdo, y no solamente de por parte de Milei, sino de todo, ¿no? Los sectores más conservadores y de derecha de nuestro país, que mucho tiempo no lo reconocían, no lo valoraban al Papa por haber sido un Papa tercermundista, con una perspectiva más militante, incluso estigmatizado estigmatizado por, entre comillas, kirchnerista, cosa que incluso tampoco fue así, digamos, pero bueno, por haber sido un papa cercano, ¿no? a los movimientos sociales, a las minorías y demás, fue muy minorizado de alguna forma por los sectores más conservadores de nuestro país, que hoy probablemente lo lloran y se conmocionan y demás, pero bueno, no olvidar que hay un gran sector también de la Iglesia Católica que es muy conservador, muy de derecha, y que incluso ha participado, ¿no? en la dictadura militar y demás, y que eso me parece que es necesario recordar para pensar que bueno, que también es posible y que existe una iglesia más humana, más solidaria, comprometida con las causas del pueblo y demás, hasta incluso muchas personas católicas y demás que han dejado su vida en causas populares, ¿no? Sí. Pensaba mientras hablabas, ¿no? En el nombre de nuestro partido, Tierra, Techo y Trabajo, que fue una de las premisas de Francisco, creo que fue en el primer encuentro con las organizaciones de movimientos sociales y campesinos en Bolivia, que les dijo: ustedes son los guardianes de la naturaleza, y después siguió hablando de tierra, techo y trabajo como una premisa de derechos a conquistar, ¿no? Sí, incluso me parece como muy interesante recuperar, ¿no? Porque el Papa tenía una mirada incluso de casa común, de bienes comunes, de preservación del medio ambiente, que me parece que eso también es un mensaje muy claro que nos deja en todo su legado, no solamente su compromiso con las minorías, sino también con la conservación, si se quiere, y el cuidado de la vida misma, y que en ese sentido es imposible olvidar, ¿no? Que los recursos naturales, los bienes comunes son algo fundamental, y que hoy también, hasta incluso, si miramos, ¿no? las propuestas de este gobierno, los gobiernos más liberales, niegan, ¿no? totalmente el cambio climático, la necesidad de políticas ambientales, de la conservación, ¿no? Los bienes comunes se vuelven un recurso a explotar, a agotar, sin importar la conservación de la vida misma. Claro, y también el primer papa por ahí que abrazó las disidencias también. Sí. Eso fue muy marcante en su trayecto, ¿no? Que le duró su papado, porque papas anteriores por ahí no incluían, y estigmatizaban o condenaban, y fue un papa que abrió mucho, fue una apertura impresionante. Desde esa perspectiva también es muy admirable su trabajo, su hecho, ¿no? No solo que excluían, digamos, a las minorías sexuales, estigmatizándolas, ya sabemos. Algo también bastante hipócrita por parte de la Iglesia anterior a Francisco, porque en el mismo Vaticano incluso estaba lleno de abusadores, curas pedófilos, que pero convengamos Francisco... que desde la Inquisición acá hubo cierta evolución en la Iglesia.
Desde la Inquisición hasta esta época hubo cierta evolución de la Iglesia, más sobre todo con respecto a Francisco, que fue el que abrazó a las disidencias, ¿no? Sí, pero no, a lo que iba es que se encargó de limpiar a todos los curas, obispos, con denuncias por abuso, pedofilia, que habían sido protegidos por el Papa anterior, por Benedicto XVI. Sí. Sucedió eso. Vamos a otro tema musical acá en la tarde de Mañana es Mejor. Para no hacer de mí como pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para hacerme lugar en su Parnaso, para dar un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, vienen a convidar a definirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que 10, quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas,
Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, Dios, que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. Bueno, escuchábamos El Necio de Silvio Rodríguez, un tema hermoso. Y no queríamos olvidar de mencionar que hoy es el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, un día, ¿no?, que nos invita a reflexionar sobre las violencias que por ahí viven las infancias de todo el territorio, de todo el mundo. Y que bueno, ¿no? Un poco se crea este día para concientizar, si se quiere, a la sociedad entera de los maltratos hacia las infancias, que muchas veces se normalizan, se invisibilizan, se niegan. Incluso me parece que no menor que pensemos, creo que lo mencionamos varias veces acá y en otros lugares también, sobre el desfinanciamiento de las políticas públicas vinculadas al cuidado de las infancias. Lo cual implicó no solamente, cuando hablamos de desfinanciamiento, el cierre de un montón de programas que existían sobre el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, sino también acarreó el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras del Estado que estaban al frente, ¿no?, de estos programas y políticas públicas concretas que, bueno, hoy dejan esa vacante, si se quiere, de abordaje de una problemática que existe y que no va a dejar de existir pero pronto, mucho menos con el desfinanciamiento de políticas públicas. Sí, qué terrible. Mencionabas lo del desfinanciamiento de los organismos dedicados, digamos, a esto, ¿no? Y pensaba lo paradójico que es el capitalismo en algunos temas, en todos, pero hablemos de este en particular, ¿no? Que los portavoces defendiendo el desfinanciamiento y aparte los despidos de trabajadores y trabajadoras de los mismos, y acá en Misiones tenemos a los hermanos Quisca, tal cual, pedófilos del partido de Milei, y entonces uno sabe por qué desfinancian y cierran aquellos organismos dedicados a preservar a las infancias, ¿no? Sí, y pienso esto, ¿no?, que los hermanos Quisca son un caso, si se quiere, de una red mucho más grande
que involucra a un montón de sujetos, no solamente a ellos dos, que, o sea, si bien las investigaciones siguen en curso, y también pienso que es como un caso extraordinario de un montón de denuncias que existen a abusadores de niños, niñas, que nunca reciben condena, y que hace años esperan condenas, y no solamente una condena como una reparación por parte del Estado, sino que, bueno, la condena es una parte, porque bien se habla de, bueno, de esta condena, de los años que se le dieron y demás, pero nadie habla de las víctimas. ¿Y qué pasa con esos niños y niñas que fueron víctimas no solamente de estos dos sujetos, sino de un montón de otras situaciones, ¿no? Sí. Y de que me parece que ahí también está bueno y que es interesante poner el foco, porque si no sigue siendo una mirada solamente punitiva de una problemática, y no pensamos que es una problemática que requiere una respuesta integral y de reparo real hacia las víctimas, ¿no? Y de asistencia. Asistencia, ¿no? totalmente. Un niño, una niña abusada. A ver, ¿qué asistencia recibe por parte del Estado una vez que, digamos, el abusador o quien sea fue condenado o está preso? ¿Quién hace un seguimiento de ese niño o niña, ¿no? Sí, justo eso quería mencionar, ¿no? Que en la provincia, encima vivimos en una provincia que tiene altas tasas de niñas madre, o sea, niñas que son obligadas a parir a los 12, 13, 14 años o incluso menos. Una provincia con altas tasas de uniones infantiles con adultos, o sea, hablamos de matrimonios o uniones de niñas con una persona adulta, cosa que está muy normalizado todavía en la sociedad. También una provincia que tiene un montón de casos de abuso en las infancias. Entonces me parece, y que muchas veces estas situaciones de abuso suceden hasta incluso en el mismo núcleo familiar. Entonces me parece que una provincia donde no se cumple la ESI, donde no hay docentes capacitados a darla también, porque a veces exigirle a un docente que dé ESI cuando no tiene las herramientas es otra vez exponer a que no garantizar el acceso a la información. Entonces me parece que bueno, que hay una deuda increíble con las infancias, más en este contexto de empobrecimiento de la sociedad, y si bien el gobierno se escuda de alguna manera diciendo, bueno, no hubo un aumento del tanto por ciento de la asignación universal por hijo, no podemos pensar que eso es suficiente en un contexto de empobrecimiento como el que estamos viviendo. ¿Qué puede hacer hoy una madre que cobra la asignación universal por hijo? Muy poco. Entonces me parece que todo eso también hace, ¿no?, a pensar el cuidado de las infancias. Y bueno, de fondo está sonando Hay Secretos de Canticuentos, que también fue una canción que incluso, si no me equivoco, fue prohibida, ¿no? Sí, fue prohibida por el gobierno de Milei, hasta que, bueno, repercutió en muchos lugares y, bueno, decidieron no bajarla, porque eso, o sea, los chicos que escuchan esto, capaz se animan a hablarlo, a expresar lo que pasa, ¿no? Una rémora de la dictadura, prohibir a María Elena Walsh. Tal cual. Lo cual indica una continuidad política de lo que se vivió hace 40 años atrás. Vos recién mencionabas el tema de los abusos en las propias familias, y es donde más se dan los abusos intrafamiliares. Y viene, digamos, ligado por una cuestión natural la cantidad de femicidios que hay acá en esta provincia. Sí. Es la segunda provincia de la Argentina con más femicidios. De cada 10 intentos prospera uno, lo cual es sumamente terrible. Es terrible. Y es terrible porque también no hay
un circuito estatal que pueda garantizar la protección de las mujeres. Terminan siendo muchas veces las redes entre amigas, entre vecinas, a veces ni siquiera las familias pueden alojar a la persona que está en situación de violencia. Entonces terminan siendo, ¿no?, las mismas víctimas con sus redes vinculares que a veces son nulas, porque también sabemos, ¿no?, que la violencia termina cortando de alguna manera los lazos de contención y demás. Entonces termina siendo una persona totalmente expuesta, que no recibe ninguna solución, si se quiere, ninguna protección por parte del Estado. Y ahí sí, además de que existe, ¿no?, un desfinanciamiento total por parte del gobierno nacional, también ahí me parece que está bueno y que es necesario también apuntar a la provincia, porque hay mucha responsabilidad en el funcionamiento, por ejemplo, de la justicia y de un montón de otras instituciones que hoy no pueden dar respuesta. Y en eso también entran los trabajadores de esas instituciones que están totalmente precarizados, porque a veces también exigirle a un profesional que está totalmente precarizado que dé respuestas integrales. ¿Vos querés hablar un poco de este tema? ¿Lo estuviste sí, viviendo? lo estuve viviendo de cerca, y lo que cuenta Vale por ahí sí es tremendamente, es así. Hay un hueco en la justicia, hay una precariedad en el sistema, una falta de contención a la víctima. También en el sector de la policía, cuando vas a hacer la denuncia, no están preparados para tomarte una denuncia, ni los oficiales, que son mujeres. También ahí hay una carencia terrible. Debería estar preparado el personal policial para una situación así de vulnerabilidad de la víctima, y no lo está. Me ha tocado vivirlo a mí en primera persona. De hecho, estoy pasando por un proceso es muy doloroso, y también hasta si se quiere estigmatizante por parte del mismo personal que te está atendiendo. Entonces, lo que decía Vale, sí, hacemos redes entre amigas, entre mujeres, entre conocidas, entre compañeras, y con eso pues nos sustentamos y nos animamos a hacer la denuncia y nos acompañamos, pero siempre lo hacemos en las comunidades del barrio. Entonces sí, el Estado es un Estado completamente ausente, y hoy por hoy inoperante, incluso termina siendo más engorroso y un enredo total para las personas que están en esta situación, porque no pueden dar respuesta. Realmente las respuestas son nefastas, muchas veces reproducen las mismas violencias dentro de las instituciones. Yo siento que la policía es cómplice de la violencia de género, porque hasta incluso a veces apañan al agresor, digamos. Claro, minimizan la violencia, o sea, como que me pasó con una compañera cercana cuando fuimos a hacer la denuncia, nunca sufrió violencia física, pero le decían, entonces no sufriste, no sufrís violencia. Violencia económica, psicológica es violencia, o sea, no pueden minimizar porque no haya un golpe, o sea, o incluso al margen de lo que pueda pensar el otro, hay una ley, claro, que describe todos los tipos de violencia. Claro, pero ellos no tienen ni idea, o va y te dicen no. Para eso, no los capacitan para eso, pero la policía para reprimir el pueblo sí hay financiamiento, capacitación y sobra guita. Y también el hecho de que qué sé yo, una vecina que esté sufriendo violencia va a la comisaría de su barrio o esté cerca y le dicen no, tenés que ir a la comisaría de la mujer. Si tenés hijos, si estás en situación extremadamente económicamente mal, trasladarte con tus hijos y qué sé yo. Claro, es la realidad, porque salir de la casa implica hoy, aunque sea, si uno sale solo, 3.000 pesos. Claro, totalmente. De entrada. Y a veces una trabajadora doméstica, por ejemplo, ¿cuánto tiene que trabajar para ganar ese ingreso que después tiene que llevarlo para la comida y para un montón de otros gastos? O sea, realmente hoy generar una respuesta encima es costoso. O sea, implica toda una serie de movimientos que muchas veces uno no lo puede hacer. Claro, y también la línea 137, por ahí, si tenés un cuña o alguien que conoce que pueda apretar un poco más, ahí sí te dan la contención de acompañarte, de ir a juzgado, de ir a esto, pero tenés que tener un cuña. Si no tenés, tipo, es sí, todo el tiempo estás como, tiene que haber un vedor para que se garantice el acceso a derechos básicos como la vida. O sea, porque cuando estás en una situación de violencia está en riesgo tu vida directamente. Mira, recién que mencionabas el tema de la complicidad con la policía. Yo hace 2 años atrás publiqué un libro, Prontuario de la Policía de la Ciudad, por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí hice un trabajo
investigación y, por supuesto, en determinado momento llegó el tema de los femicidios en las fuerzas por parte de las hermanos de las fuerzas policial, ¿no? Que alguien acertadamente le puso el nombre de femicidios con uniformes, ¿no? De cada 10 femicidios, 2 son cometidos por integrantes de incluso este fuerzas año de seguridad hubo un caso. y con las armas reglamentarias, ¿no? En algunos matan a la compañera con la que tienen el problema, después se suicidan ellos, algunos sí, otros no, y también hay que tener en cuenta que todas las policías son fuerzas verticales y por ende una estructura machista sumamente fuerte. La cantidad de denuncias por parte de mujeres que integran las fuerzas policiales también es abrumadora, que derivan en suicidios por parte de las denunciantes, por toda la presión que reciben por parte de sus supuestos compañeros. Y siento que por un lado está lo legal y estas herramientas judiciales de hacer una denuncia y demás, pero después está todo lo que pasa dentro de las instituciones, que no queda tal vez escrito, pero sucede, que es el apañamiento, ¿no?, a los agresores, o lo mueven a otra comisaría o lo mueven a otro municipio. Lo mismo pasa en situaciones de violencia institucional como son los casos de gatillo fácil y demás. Muchas veces terminan encubriéndolo como un suicidio a la comisaría, mueven a los policías que estaban en esa comisaría y así se resuelve el problema, digamos. Sí. Bueno, el caso de gatillo fácil, digamos que viene de una historia bastante lejana. Es más, el nombre gatillo fácil deriva de un dicho de Rodolfo Walsh, que él lo llamó gatillo alegre. En los fines de los años 60, principios de los 70, la policía bonaerense solía matar a pibes, adolescentes de barriadas populares. La calificación gatillo alegre viene porque los tipos lo hacían alegremente, casi por diversión. Y hay algo de eso todavía vigente, ¿no? Y de la mano con lo que estás diciendo, me parece no menor mencionarlo, que siento que un poco pareciera que lo analizamos, ¿no? Porque las primeras marchas de jubilados que fueron reprimidas, hubo como más conmoción social, siento que por ahí se visibilizaba más, había más difusión y demás. Sobre todo cuando apoyaron los clubes de los clubes también, como que parecía que... Y las últimas, y sin embargo, todos los miércoles la marcha de jubilados sigue sucediendo, no solo en Buenos Aires, sino también se replica en otros lugares del país, y todos los miércoles en Buenos Aires vuelven a reprimir jubilados, y cada vez la repercusión pareciera que es menor. Cuando no así la gravedad. Entonces me parece que llegamos también a un momento donde se empieza a normalizar de pronto, ¿no? Que todos los miércoles, sí, a los jubilados. La agenda los miércoles para los jubilados. Es como que normalizamos la violencia también. Normalizamos mucho la violencia. Como que convivimos con eso, y tiene que ver también, desde mi punto de vista, la televisión y las redes sociales. O sea, es como que naturalizar ver ¿entendés? Es normal ver y convivís con eso, y te tomás el subte, el tren, el colectivo, el micro Campo Sanz, y bueno, así están militando, están haciendo lo que sea, están armando palos, normal, son ellos. Es como que está todo sectorizado, ¿viste? Muy individualizada la lucha. Bien, y les quiero mencionar que son las
19:08 de este viernes, así que vamos a ir un tema más y vamos llegando al final de Mañana es Mejor. Martín, yo no me quiero reír, por favor, Martín. No, basta de capítulo. Te viste, vas a tu casa. Hace muchos años un hombre soñó un imperio muy grande. Tenía buena cara y no paraba de hablar con el hombre más odiado y querido del lugar. Solía mantener un jardín florido, una patria de México al pie, con hermanos de toda calaña, y en el sueño gritaban: me hundo, me hundo, me hundo. Y nadie sabe cómo me la paso. ¿Cómo sabes que te llamo Alba? Profesor, te resulta una cara conocida. No nos hemos visto, ¿vale? Al amor a Jiménez con Mickey Rourke, mirando las chicas del Instituto, la onda del rock que más chicas quiso, entrando muchachos al Caracas Hilton. Coca, 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 Charlie. Coca, 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 Coca-Cola. Coca, 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 Coca. Inapetente Sara Pinochet, el día que lo echen a palos. Seguí caminando, llegué a un abismo, casi bailando con un ministro. Pidieron petróleo y no les dieron, me dieron perder que es un buen veneno. Fabricante y lo trajeron en milas, porque era muy tarde por lo que escribe. Aquel de nada de esto le importó, y se tiró en la cama con Salomón. Al gordo de Pineda por la Quinta Avenida, el mayor al palo de la Argentina. Calibra la despesa de cibernación, su lugar de escenario se lo tiran los dos. El gordo Postel canta rock y fuma la yerba de Filipón, y sigue entrañando algo en Bolivia, casada toda con una niña, y todo el mundo quiere llegar primero. Desde San Pedrito con la Medero, que son el más raros de esta junta. Las cosas aquí no terminan nunca, barato jugando con Maradona, solitos en la de boca. Y sigo caminando y entré en un mar, y ya de piña no era verdad. Andrés Calamaro y Lourdes, el pueblo pensando en salir de aquí, afuera los pibes de la ciudad. Creo que no sueñan más, solo quiero $1 y un report. Nena, vuelvo a soñar con vos, y el jefe solito me hundo. Y nadie sabe cómo vine para yo, al tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Tercer mundo. Bueno, y así escuchábamos Tercer Mundo de Fito Páez. Vamos llegando al final de otro programa de Mañana es Mejor. Saludar a toda la audiencia que está ahí del otro lado. Gracias por escucharnos. Gracias a Eduardo por venir hoy al programa. Creo que va a ser un invitado fijo. De todos los viernes, Eduardo. Bueno, no hay... Se nos vamos la palabra, Qué bueno, ya está. Iremos empeorando viernes a viernes. Te explicamos, Eduardo. No. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión.